Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín y esta píldora con el título Sierra circular de corte ha sido elaborada por un equipo de profesores de las áreas de conocimiento de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación de la Universidad de La Laguna. Bien, como primera diapositiva de esta píldora plasmemos un índice. En este índice lo vamos a dividir en 4 apartados. En un primer apartado, introducción. En un segundo apartado haremos una descriptiva de la sierra circular de corte. En el tercer apartado daremos una explicación del corte por sierra circular, objeto de esta píldora, y en un cuarto apartado haremos un pequeño resumen, destacando en él los aspectos más importantes que consideramos en el desarrollo de esta píldora. Bien, pues comencemos con el primer apartado, introducción. Las sierras de corte circular son aquellas máquinas de corte que tienen la particularidad de que la sierra es un disco circular, destinado para este fin, es decir, que el elemento de corte en las tareas mecánicas con este tipo de máquinas lo va a realizar un disco circular. Es importante saber que el disco depende de las características funcionales de la máquina, y en este caso particular lo vamos a aplicar al corte de metales, siempre aplicándolo en el aula taller de las asignaturas de tecnología mecánica. En el segundo apartado, descriptiva de la sierra circular de corte, entendemos que lo que tenemos que realizar es una descriptiva de la misma nombrando las partes fundamentales de la que consta esta máquina. Por lo tanto, vamos a hacer varias vistas de la máquina para intentar localizar todas las partes importantes de la misma, para luego acompañarlo con un vídeo explicativo donde veremos la realización de una práctica con esta máquina. Bien, pues lo primero que vamos a identificar en la máquina es lo que es el disco de corte, que va a ser el protagonista de esta máquina. Es lo que es el disco de corte que va a girar, va a adquirir energía y es donde vamos a realizar el corte, como lo podemos ver en la imagen. Protegiendo el disco de corte vamos a tener un protector. El protector va a tener principalmente dos misiones importantes en el uso de la máquina. Primero, protegernos a nosotros, importante. Y lo segundo es proteger al disco de corte, intentar guiarlo en ese movimiento de rotación que va a adquirir. Y siempre en todo este tipo de máquinas, que es el argot nuestro de tecnología mecánica, la parte de apoyo de la máquina lo podemos llamar base o bancada, como comúnmente se puede llamar a este tipo de máquina. Bien, si pasamos a otra imagen, ahora vemos una característica fundamental de lo que es la sierra de corte. La estamos viendo levantada. Levantada porque ahora lo que intentamos ver es toda la zona de acción donde la sierra de corte va a actuar. Lo primero que vamos a tener es una mordaza. La mordaza va a ser ese elemento, ese útil, donde vamos a aprisionar, a agarrar la pieza que queremos cortar. Después vamos a tener un tope. El tope, como su nombre indica, va a ser de tope para que la máquina, para que la pletina o el tocho de material que vayamos a cortar quede sujeto en ese tope. ¿Cómo? Aprisionándolo con la mordaza, como veremos a continuación. Lo siguiente que vamos a tener es ese resorte, que es una característica común de todas estas máquinas de corte. La misión del resorte es poder levantar la máquina para poder presentar, siempre con la máquina parada, obviamente, lo que es la pletina o el tocho de material para luego ejecutar el corte. Una parte fundamental de la misma, que es la que le da el movimiento motriz a lo que es el disco de corte, es un motor eléctrico, alimentado de la corriente. Ese motor eléctrico es el que le va a dar fuerza, velocidad al disco de corte. Y ya por último, ¿dónde vamos a actuar nosotros? Nosotros vamos a actuar en un elemento extensible de la máquina, que es lo que se llama la palanca de accionamiento. En la palanca de accionamiento comúnmente suele venir lo que es el pulsador de marcha. Una vez que le demos que la máquina tenga corriente y accionemos el pulsador de marcha es cuando la sierra de corte va a actuar. Es decir, que nosotros vamos a utilizar nuestras manos o nuestra mano en lo que es la palanca de accionamiento y el pulsador de marcha. Bien, si vemos ahora ya actuando, como comentábamos anteriormente, sobre esa palanca de accionamiento, como podemos ver en la diapositiva, y sobre el pulsador de marcha, ya llevamos, por decirlo de alguna manera, la sierra de corte hacia el elemento que queremos cortar. Entonces, la mordaza vuelve a actuar. ¿Cómo actúa la mordaza? Como vemos en la imagen, sujetando de una manera transversal al tocho de material que queremos cortar. Además de esto, vamos a actuar sobre la palanca de accionamiento, como vemos en la imagen. Además, lo que vamos a hacer con la palanca de accionamiento es no accionar la máquina. En un primer momento lo que vamos a hacer es bajar la sierra de corte.
y entonces va a ser una bajada a 90 grados respecto a la fuerza que está haciendo la mordaza, de tal manera que la mordaza va a ser un apriete lineal al tocho de material que queremos cortar, y al mismo tiempo la palanca de accionamiento la vamos a actuar nosotros para bajar y presentar la sierra de corte para realizar el corte de material. Bien, pues ya lo que nos queda en esta píldora es ver la zona de acción. Esa va a ser la zona de acción o el elemento que queremos cortar. De tal manera que ya lo importante es ver el sentido de rotación. El sentido de rotación en este caso es hacia el lado contrario de la mordaza, es decir, el sentido de rotación va a ser importante en el disco de corte porque también aquí va a haber un desprendimiento de material en forma de chispa, como veremos a continuación. Es decir, tenemos que tener identificado cuál es el sentido de giro del disco de corte. Porque al final también una parte importante del accionamiento mecánico de esta máquina, que es un producto de este corte, va a ser tener localizado cuál va a ser la zona de desprendimiento de material, hacia dónde vamos a tener esas chispas de desprendimiento de material cuando estemos realizando el corte. En este caso, como veremos a continuación, la tenemos hacia la parte de atrás de lo que es la sierra de corte, siempre en las prácticas del aula taller de tecnología mecánica. Bien, vayamos entonces al tercer apartado de esta píldora, explicación del corte por sierra circular. La propiedad principal es que el corte y el movimiento es continuo. El movimiento lo genera un motor eléctrico y al accionar de forma manual bajamos la sierra y producimos el corte. Como explicábamos anteriormente, la sierra circular será más gruesa en función de ¿qué? Del espesor de la pletina, del tocho de material, etcétera, del elemento que vayamos a cortar por este tipo de herramienta de corte. Y por lo tanto vamos a incrementar el riesgo y su coste a la hora de realizar estas operaciones de corte. Bien, pues vamos entonces a ver un vídeo de una manera puntual explicando el procedimiento. En el vídeo podemos ver la sierra de corte de forma manual, actuamos sobre el disco de corte y aquí tenemos el desprendimiento de material que comentábamos anteriormente. Vamos bajando de forma puntual hasta que realicemos el corte. Importante en este caso tener los riesgos identificados, de tal manera que el producto final es el corte que queremos realizar en el elemento que queremos cortar, como decíamos anteriormente. Bien, pues una vez visto todo el procedimiento, ya nos queda un último apartado en esta píldora que es el resumen. Lo hemos desglosado en 4 apartados, que nosotros entendemos que es importante tenerlo claro. Primer apartado. En las sierras circulares de corte de metales el elemento que actúa es un disco de corte. El disco de corte tiene que cumplir con los requisitos establecidos en este tipo de máquina. El corte y el movimiento se realiza siempre de manera continua. Y el cuarto, no menos importante, y queremos incidir en este último apartado de esta diapositiva resumen de esta píldora, sierras de corte en metales, que el tipo de máquina auxiliar es un tipo de máquina auxiliar en las tareas mecánicas, pero que sea auxiliar no quiere decir que no tenga importancia, tiene mucha importancia. Cumplir con las exigencias del fabricante siempre, en lo referente al mantenimiento de la máquina, y sobre todo, el estar adiestrado y tener los riesgos asociados a estas tareas son de vital importancia. El tema de los equipos de protección individual y el tema de los riesgos siempre identificados a estos procesos auxiliares en el aula de tecnología mecánica, pero como decimos en este último apartado de esta diapositiva resumen, no por eso importante. Y nada más, y con esto damos por finalizada esta píldora. Gracias.